Pues hoy quiero hablaros de un superpoder. Un superpoder. Algunos quizás estarán pensando en Superman, su fuerza, el poder volar, esos rayos que le salen de los ojos. Alguno un poquito más espiritual estará ya mirando en la Biblia a Sansón, su fuerza. David, el poderoso guerrero vencedor de gigantes. Pero quiero hablaros de otro poder. Para mí es el superpoder definitivo que Dios nos da. Y Dios se lo dio a Salomón de una manera muy especial. ¿De qué estoy hablando? Sabiduría. Sabiduría. Algunos quizá se han bajado. Oh, superpoder, la sabiduría, un superpoder. Pues ahora vamos a ver si es un superpoder o no. Quiero que me acompañéis a Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer del 5 al 10. Primera de Reyes 3. Del 5 al 10. Vamos a ir leyendo versículo a versículo. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Primera de Reyes 3, vamos a empezar el versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Vamos a pararnos ahí. Ya hace un tiempecito comentamos este ofrecimiento de Dios, que en vez de hacérselo a Salomón, lo tenemos un poquito antes, que se lo hace a Moisés. Este ofrecimiento lo vemos muy pocas veces en la palabra. Dios se lo hace a personas contadas. Y Dios le dice a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Escuchadme, porque os voy a explicar el contexto. Salomón acaba de suceder a su padre David, el gran rey David. El gran rey David fue el vencedor de todos los pueblos alrededor de Israel. Consiguió someter hasta los filisteos, el archienemigo de Israel. Venció a los gigantes. Él extinguió a los gigantes. Todas las naciones de alrededor le rindieron pleitesía al rey David. Admirado por todos, temido por todos, y Salomón hereda ese reino. Y justo Salomón se presenta al Señor y el Señor le dice: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le contestarías tú al Señor? Porque inmediatamente nuestra cabeza se va a nuestras necesidades. ¿Sí? Señor, necesito sanidad. Tú ya sabes que esta enfermedad, este cáncer me está dando, pero duro. Señor, necesito un trabajo. Tú ya sabes lo que necesito, un trabajo. Señor, necesito que quites a este vecino que tengo aquí. David se olvidó de este filisteo y me lo dejó aquí. ¿Qué le pedirías tú al Señor? ¿Qué le contestarías? Porque, hermanos, no nos engañemos. Dios está tendiendo la mano, pero a la vez está probando el corazón. Está diciendo: vamos a ver qué hay en el corazón de Salomón. Como si no lo supiera, pero quiero que lo confiese. A ver qué dice Salomón. Y fijaos lo que contesta Salomón. Versículo 6. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo.
y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Paramos aquí. Aquí Salomón piensa. Aquí Salomón dice, esta es una pregunta trampa, esto es un ofrecimiento trampa, aquí tiene que haber algo. Y se sincera delante del Señor y le dice, todas las bondades que él hizo con su padre. Y reconoce lo bueno que hizo su padre. Y aquí, hermanos, esto es clave. Una vida de agradecimiento al Señor, hermanos, es clave para hacer las peticiones correctas. Una persona que nunca está satisfecha, una persona que nunca se sacia, una persona que no es capaz de ser agradecida, es una persona que siempre va a estar pidiendo, 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 aunque tenga la mesa llena de bendiciones. Y luego, agradecimiento a su padre. No nombró el mandamiento Salomón, pero ahí lo estaba cumpliendo. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de parte del Señor. Honrar a nuestros padres. Chicos, aquí delante, honrad a vuestros padres. Honrad a vuestros padres. Y padres, justo ayer lo comentábamos en familia. Padres, no sabéis, no os podéis llegar a imaginar la dimensión de vuestra influencia en vuestros hijos. No lo podéis llegar a imaginar. Sois la mayor influencia para vuestros hijos. Aunque penséis que el mundo se los puede estar comiendo, las ideologías de este mundo, tantas corrientes de pensamiento, ¿qué van a hacer a mis hijos? Sois vosotros la principal influencia de vuestros hijos. Así como los eduquéis, así serán en el día de mañana. Hemos visto casos de gente con 60 años saliendo a la luz traumas que tuvieron de niños, con 60 años. Y gente que se va a la tumba con ellos. Honra a tus padres, pero haz un juicio justo. Salomón hizo un juicio justo con su padre. Haz un juicio justo de tus padres. Sé agradecido, pero sus enseñanzas al lado de la palabra. Si coinciden, estupendo. Si no coinciden, ya sabéis qué es lo que tiene que estar por encima. La palabra de Dios, siempre. Y papás, preocupaos mucho de educar a vuestros hijos con las verdades bíblicas, porque les estaréis ahorrando tantas cosas de mayores. Tantas cosas. Versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y ojo lo que dice. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Aquí Salomón, después de ser agradecido con Dios, con su padre, yo me lo imagino de rodillas,
humillándose. Yo soy joven, soy inexperto, no sé cómo entrar ni salir. Curiosa expresión, muy ilustrativa, para decir, no sé para dónde ir, no sé ni por dónde empezar. Y por tanto, la imposibilidad de la misión. A Salomón se le encomendó algo que era incapaz de hacer. Reinar en esa nación ya grande, ya consolidada, poderosa en aquel momento. Se le dio esa misión y él reconoció que no podía hacerla. Entonces, ya él ha hecho todo el análisis, ha hecho toda la exposición. La respuesta al Señor ya cae por su propio peso. Porque ¿qué le dice en el versículo 9? Da pues a tu siervo corazón entendido. En Crónicas dice sabiduría para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y versículo 10, ¿qué dice? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Hermanos, Salomón pidió sabiduría. Salomón pidió sabiduría. Mirad, cuando te venga en tu vida un desafío, ¿a quién no le vienen desafíos? ¿A quién no le vienen desafíos en esta vida? Que le quiero dar un abrazo. ¿Quién no tiene desafíos? Luego hablamos, que me explique cómo lo hace. Cuando te venga un desafío, lo primero que tienes que hacer es analizar las cosas con agradecimiento y con humildad. Y a partir de allí, te será mucho más fácil la petición que le tengas que hacer al Señor. ¿Cuántas veces me he encontrado y yo lo he hecho? Yo con esto puedo. Y me he pegado un tortazo porque yo podía. Pero el Señor dice, sí, tú puedes, venga, dale. Y al final, con la cara palizada, hecho polvo, Señor, al final no podía. Agradecimiento y humildad es el principio para poder orar conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, esto es clave, orar conforme a la voluntad de Dios, es clave. Escuchad esto, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! ¡Wow! Hermano, Dios te concederá las peticiones que van en línea con su voluntad. Si un hijo viene a ti y te dice, quiero un abrazo, ¿se lo vas a negar? ¿Por qué? Porque está conforme tu voluntad de padre, de madre, de darle un abrazo, de demostrarle afecto a tu hijo. Si tu hijo viene y te dice, dame un puñetazo, bueno, si te lo dice después de no haber fregado los platos, quizá te lo tienes que pensar un poco. ¿Y por qué pensamos que con Dios es diferente? Señor, que me toque la lotería. Vamos. Señor, sé que tú me diste el trabajo donde estoy, pero es que me quiero ir a otro. Cámbiame de trabajo. Señor, me he enamorado del coche del vecino.
Como no lo puedo robar, dame uno como ese. ¿Verdad que parece fácil? Porque a veces nos enfrascamos en peticiones que no son la voluntad de Dios. Quizá porque previamente no hemos hecho un ejercicio de agradecimiento y de humildad. Repito, Dios te concederá las peticiones que van en línea con su voluntad, pero ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? Dios es tan grande y nosotros somos tan pequeñitos. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Eso es fácil. ¿Cómo puedes saber lo que le gusta a alguien? ¿Cómo lo puedes saber? Esposas, ¿cómo podéis saber lo que les gusta a vuestros maridos? No se lo pregunto esto a los maridos. Que yo todavía me planto delante de las flores y digo, ¿qué color le gustaba? ¿Qué color le gustaba? El rosa fucsia, el lila, Pasando tiempo con la persona, conociendo a la persona, vas a saber lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no pasamos tiempo con Dios? ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios que está escrita aquí si no la leemos? Dios nos lo dejó todo escrito. Tenemos que conocer al Señor para saber su voluntad. ¿Cuál fue la reacción del Señor a esa petición de Salomón? Versículo 10, repetimos, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y ahí le contestó, versículo 11, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Ojo con esto. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¡Guau! ¡Guau! Hermanos, yo leí esta historia de pequeñito. Hay una Biblia, ahí en la librería, que es una Biblia, se llama Biblia Ilustrada, es una Biblia en cómic buenísima. De pequeñito, a esa edad, me la leí en bucle, una y otra vez, con 9, 10 añitos, una y otra vez me la leí. Y como pequeñito me ayudó a entender mucho la Biblia. Y cuando llegaba este pasaje, a mí me impactó siendo un niño este pasaje. Porque es fácil de entender, es fácil de entender. Fijaos lo que le contesta a Dios. No has pedido riquezas, que eso me lo pediría cualquier rey. No me has pedido la vida de tus enemigos, que me lo pediría cualquier rey. No me has pedido vivir muchos días, es decir, llegar anciano. Lo que me lo hubiera pedido cualquiera. Por tanto, yo te lo doy. Pero es que además voy a contestar tu petición, te voy a dar sabiduría. Tanta que ni antes ni después de ti va a haber otro más sabio que tú, en toda la historia de la humanidad. ¿Fue generoso Dios o no? Por orar conforme su voluntad. Por pedirle conforme su voluntad. Antes de que Dios le diera esa sabiduría tan grande, Salomón ya empezó a ser sabio. Y yo me pregunto, vale, ¿pero qué tiene la sabiduría
para que a Dios le guste tanto? ¿Qué tiene la sabiduría para que a Dios le impresionara tanto, le agradara tanto esa petición de Salomón? La Biblia está llena de versículos que animan a buscar la sabiduría. Entre otros, el libro de Proverbios, ¿escrito por quién? Por Salomón. ¿Pero qué es la sabiduría? Porque son esas palabras que todos más o menos sabemos lo que significan, pero son muy difíciles de definir. Si digo, ¿qué es el amor? Aquí estamos hasta el año que viene. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, pues el gran experto en sabiduría, como fue Salomón, lo definió, empezó, marcó el camino para que lo siguiéramos, para encontrar la sabiduría. Él dijo, bueno, lo voy a leer, vamos a Proverbios, vamos a leerlo, Proverbios 1, versículo 7. Venga, el primero que lo tenga, que lo lea con voz atronadora. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sigue, que falta una frase. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo leo también en otra traducción. Mirad cómo lo dice, ¿eh? Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Ya estamos metiendo otro ingrediente en esta olla. Para empezar a ser sabio, hay que temer a Dios. ¿Y qué significa exactamente temer a Dios? Es respetarlo. Hasta tal punto que solo quieres hacer lo que le agrada. ¿Pero por qué? ¿Por miedo? No, por amor. Por amor. Por amor. Porque reconoces tu necesidad de Dios y que por ti mismo no puedes. Muchas veces es difícil lidiar con pecados ocultos, heridas que están por ahí de hace tiempo. Y dices, ¿cuándo se me va a ir esto? Deja de intentarlo por tus fuerzas. Necesitas un poder mayor. Tú no puedes. Necesitas el poder de Dios. Necesitas que Él te guíe con la sabiduría. En definitiva, sin sabiduría es imposible agradar a Dios. Y aquí me gustaría separar un poco lo que es sabiduría de inteligencia. Son palabras muy parecidas y depende de qué contexto son sinónimas, pero tienen matices. La inteligencia se asocia a una capacidad intelectual. Y os voy a poner un ejemplo para que me entendáis muy contundente. Adolf Hitler, el gran genocida, uno de los grandes genocidas del siglo XX, era una persona muy inteligente. Para hacer lo que hizo, tenía que ser muy inteligente. Para gobernar, para extender su imperio como lo hizo, una persona muy inteligente. Pero antes de definir la sabiduría, si yo os pregunto, aparte de inteligente, ¿fue sabio? ¿Qué me vais a contestar? Voy a dar un paso más.
si se te plantara delante Satanás, ¿le aguantarías un debate intelectual a Satanás? ¿Serías más inteligente que él? Pero ahora pregunto, ¿Satanás es sabio? Todavía no hemos definido la sabiduría, pero tenemos claro quién no es sabio. La inteligencia, repito, es una capacidad intelectual, pero la sabiduría es la capacidad espiritual de elegir el camino que a Dios le agrada. Repito, la sabiduría es la capacidad espiritual de elegir el camino que a Dios le agrada. Y ahí es donde cobra sentido este superpoder. ¿Quién no se ha visto perdido en algún momento de su vida? ¿Quién no se ha visto perdido? Yo me he visto perdido muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Y ponerme delante del Señor y decir, o me abres camino, o me muestras el camino por donde tengo que ir, o esto a mí me consume. Esto a mí me destruye. Necesito que me muestres el camino. Pero cuando tú vas superando prueba tras prueba, cuando te sientes perdido, te humillas delante del Señor, reconoces que tú solo no puedes, el Señor abre camino y atraviesas esa situación. Y cuando llegas a la próxima situación y te vuelves a sentir perdido, ya recuerdas, el Señor me sacó de una. Gracias, Señor. Agradecimiento. Señor, tú me sacaste de una, me puedes volver a sacar de esta, porque yo no puedo. Humildad. Y por ahí se empieza a abrir el camino de la sabiduría. Y a veces el camino de la sabiduría es ningún camino, es quedarse quieto. Espera, espera, espera. Señor, pero necesito ponerme en marcha, esto ya no puede ser. Estoy aquí quieto dando vueltas sobre mí mismo. Espera. Otras veces es por aquí. Señor, no lo veo claro. ¿Me has pedido que te abra camino? Por aquí, Señor. Es muy duro este camino, ¿eh? Por aquí. Yo voy a estar contigo, pero por aquí. Me gusta más el otro camino. Y ahí puedes elegir. Tomar la sabiduría o tomar tus gustos. Elegir lo que a Dios le agrada o elegir lo que a mí me agrada. Volvamos a Salomón, porque ahí desgraciadamente no se acabó la historia. Una persona con ese superpoder, una persona que cuando se podía sentir perdida sabía por dónde tirar. Y no solo eso, sino que ayudaba a los demás a mostrarles el camino. Era sabio para consigo mismo y sabio con los demás, porque cuando Dios te da algo, hermano, hermana, no es para que te lo quedes en el bolsillo. Cuando Dios te da algo, cuando Dios te capacita, cuando Dios te levanta, cuando Dios te llena de su poder, es para enviarte a la gente. Nunca para que te lo quedes. ¿Qué pasó con este hombre? Porque alguien con este don parece invencible, ¿verdad? Si siempre sabe por dónde tirar, es invencible. Volvamos a Reyes, Primera de Reyes 11.
Vamos a leer ahora una historia muy triste. Primera de Reyes 11. ¿Qué pasó con Salomón y con ese superpoder? Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom o a Moloc, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Dice que edificó lugares altos, sacrificó a esos dioses. Y versículo 9, se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Vamos a ver, porque yo cuando, ya os lo he dicho, cuando era pequeño leí la historia de Salomón, cómo él pidió sabiduría, me sorprendió. Y siguiendo esa Biblia en cómic, cuando llegué a este punto, me volví a sorprender. Y dije, ¿pero cómo puede ser que una persona tan sabia metiese la pata de esa manera? De una manera tan ostentosa y tan dramática. Dios te ha hablado, has conocido a Dios y luego te pones a adorar a estatuas hechas por los hombres que no tienen vida ni tienen nada. ¿Qué le ha pasado a este señor aquí? ¿Dónde se fue la sabiduría? ¿Qué pasó? Pues que el diablo trabaja a través de tus debilidades. El diablo trabajó a través de las debilidades de Salomón. Dice la Biblia, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Hermanos, un gran ejercicio de humildad es ponerse delante de Dios y ver cuáles son las debilidades de cada uno. Yo tengo que saber cuáles son mis debilidades. No, yo puedo con todo. Ahí ya te has empezado a caer. No, uno tiene que saber cuáles sus debilidades. Porque por ahí trabaja el diablo. ¿Y cuál fue la debilidad de Salomón? ¿Los ídolos? No, eso fue la consecuencia. La debilidad de Salomón fueron las mujeres. Y aquí permitidme que haga un paréntesis. Sobre el tema de la poligamia y la Biblia. ¿Por qué el Señor permitía que un hombre estuviera casado con más de una mujer? Dios dijo al principio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, no con sus mujeres, con su mujer, una. En los tiempos de Jesús, que ya la poligamia no tenemos ningún caso de poligamia entre judíos, mucho menos entre cristianos en el Nuevo Testamento. En los tiempos de Jesús vinieron los fariseos a provocarle, decir, se puede repudiar a una mujer y luego volverse a casar y no sé qué, no sé cuántos, esto está escrito en la ley de Moisés. Y Jesús, ¿qué les contestó? Eso fue por la dureza de vuestro corazón. Vino a decir, nunca ha sido la voluntad de mi Padre. Nunca fue la voluntad de Dios la poligamia, nunca.
Porque os lo van a decir. La Biblia es un libro machista porque mira que se podían casar con varias mujeres. Nunca fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre fue un hombre y una mujer, juntos, punto. Y entonces, ¿por qué Dios? Por la dureza del corazón. Dios lo toleró, pero no lo bendijo nunca. De hecho, mirad ejemplos de cómo les fue. Abraham le fue muy bien, ¿verdad? Aunque fue una concubina, no fue una esposa, pero le fue genial, ¿verdad? Tener a Ismael. Horroroso. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue a su nieto, a Jacob, tener 2 mujeres? Porque los hijos de una intentaron matar, al final lo vendieron como esclavo al hijo de la otra. Elcana, padre de Samuel, que tenía a Penina y a Ana. ¿Cómo le fue? Con las broncas entre una y la otra, como una se reía de la otra, pero él amaba más. Dios lo toleró, pero jamás lo bendijo. Y tenemos muchos más ejemplos negativos que positivos de poligamia. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Puedo cerrar el paréntesis? Si hay dudas después del culto, hablamos, ¿vale? Hermanos, hay una lucha en nuestras vidas entre los deseos carnales y los espirituales. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han, ¿qué dice? Crucificado. No, bueno, los han dejado allí a un ladito y luego lo vuelvo a tomar. No, lo han crucificado. Se acabó. Hermanos, ¿qué pasó con Salomón? Que él decidió. No es que se le fuera la sabiduría. Es que mira, un día iba con la sabiduría y al día siguiente, se fue. ¿Dónde? No. Salomón seguía teniendo la sabiduría de Dios en su vida, pero la ignoró. Tuvo 2 caminos por elegir y empezó tomándose pequeñas licencias. Al principio de su reinado, la hija de Faraón. Y durante su reinado, Salomón, qué bueno que eres. Salomón, qué sabio. Solo tú puedes tomar unas decisiones tan increíbles como estas. Venían reyes de todo el mundo a verlo, a hablar con él. Venía gente a hablar con él para tener una charla y dicen que se impresionaban por su sabiduría. Y poco a poco, si tú no sabes estar en tu lugar, poco a poco, esa humildad se va yendo y el corazón se empieza a ensanchar. Anda, pues sí que puedo, ¿no? Alguna cosita sí que puedo. Y entonces, si tengo a la mujer de Faraón, ¿por qué no me puedo coger una de los sidonios? ¿Por qué no me puedo coger otra de tal pueblo? ¿Por qué no? Y empiezan a influenciar. Mujeres, esposas, tenéis un gran poder sobre vuestros maridos. ¿Me estáis escuchando, esposas? Tenéis un gran poder sobre vuestros maridos. Poder que puede ser para bendición y poder que puede ser para maldición. Poder para levantar a vuestros maridos y para que sean los más felices sobre la faz de la tierra, pero poder para amargarlos. Y que luego, antes de irse a casa, decidan pasarse 2 horas en el bar porque no quieren entrar en casa porque su casa es un infierno. Tenéis un gran poder. El Señor os ha dado ese poder. Usadlo para bien. Solo un amén. ¿Me tengo que asustar? Maridos, vamos a hacer un culto de intercesión. Ya, pero ya.
Y Salomón empezó a ser influenciado por mujeres que no buscaban a Dios ni temían a Dios. Sirvió a un dios, a un ídolo que se llama Moloc. Sara y yo hace unos añitos tuvimos el privilegio de ir a Roma, al anfiteatro, al Coliseo, sí, el Coliseo romano. Al poco de entrar, en las galerías internas, vimos una estatua grotesca. Tenía como unos cuernos así retorcidos, con la cara como si fuera un macho cabrío, con la lengua hacia afuera. Grotesco, ¿lo veías? Era grotesco. Una estatua muy, muy, muy antigua. Y entonces yo leí la plaquita, yo leo todas las placas para amargura de Sara. Leí la plaquita y ponía ídolo cananeo Moloc. Y la Biblia describe a Moloc como uno de los peores ídolos que había en aquel tiempo, porque sacrificaban ante él a los primogénitos, a bebés, a niños. Salomón se puso a servir a este Dios, a este ídolo, el hombre más sabio. Salomón decidió inclinarse a la idolatría, dejó a un lado su sabiduría y se entregó a la insensatez, que es lo contrario de lo que Dios le había dado. Y tú puedes decir, bueno, vale, pero lo de Salomón fue una cosa, lo mío es otra. Yo no voy a caer en la idolatría. Ya no hay ídolos hoy en día. Todavía existe la idolatría en el siglo XXI y permíteme que te diga, y es mi opinión, que es más peligrosa que la de los tiempos de Salomón. Porque no tiene cara. Pero cuando se te mete en el corazón, sacarlo de ahí es dificilísimo. ¿Y de qué idolatría estoy hablando? Dice la Biblia que no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. O amarás al otro y aborrecerás al uno. ¿Cómo puedes saber si estás siendo un idólatra? Y perdona que hable de esta manera tan clara, pero Dios me habló así y yo os lo transmito sin traducir. ¿Cómo puedes saber si estás siendo un idólatra? Si Dios no está en el primer lugar de tu vida, ahí vas a ver y vas a saber que has puesto algo en su lugar. Y eso va a ser un ídolo. Puede ser el dinero, pueden ser tus preocupaciones. Hoy hay tantas cosas, hermanos, hoy hay tantas cosas. Antes había un buen puñado de ídolos, todos con sus estatuas y sus caras y sus rituales, pero es que hoy hay tanta cosa, tanta cosa, tanta cosa. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué ídolo del siglo XXI está en tu corazón? Fijaos lo que dice Santiago. Oh gente infiel, dice, oh adúlteros. ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Y me hizo mucha gracia esta palabra. Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Decisión. Es tu decisión. Podemos pensar, como yo pensé de pequeñito, Señor, si Salomón era el más sabio y cayó, ¿qué es de todos nosotros? ¿Qué va a ser de todos nosotros? ¿Qué va a ser? Si el más sabio del mundo aguantó, ¿qué va a ser de todos nosotros? Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios es el primero que quiere que vivas una vida abundante. Es el primero que quiere que lleves una vida llena de sabiduría. Dice la Biblia, pídele sabiduría y Dios te la va a dar. Pide sabiduría. Dios te la va a dar.
Pero hermano, esto va a ser una decisión que vas a tener que tomar cada día de tu vida. Y quizá en el mismo día varias veces. Puedes levantarte por la mañana y decir, Señor, hoy decido seguirte. Como cantamos cada vez que hay bautismos, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Pues esto, todos los días. Me levanto por la mañana, Señor, hoy decido seguirte. Y empiezas a trabajar. Y tienes un compañero de trabajo que ese día está especialmente inspirado. Y ahí, en medio de eso, tú tienes que decir, Señor, lo que te he dicho esta mañana, hace media hora, decido seguirte hoy. Y viene tu jefe que parece que se ha liado con tu compañero de trabajo inspirado. Y entonces tú tienes que decir, Señor, vuelvo a decidirlo. Y llegas a casa y tu marido está especialmente inspirado también. Señor, hoy decido seguirte. En cuanto dejas de decidirlo, no hace falta que hagas nada, tus pies van solos por otro camino, que no es el de la sabiduría. Hermano, Dios quiere que vivas una vida abundante, una vida plena, llena de sabiduría y con la dirección correcta. Pero tienes que sacar los ídolos de tu vida. Tienes que sacar los ídolos de tu vida. Y a veces incluso pueden parecer ídolos inocuos, ídolos que no hacen daño. Yo he visto padres esclavizados por sus hijos. Primero eran sus hijos, luego era Dios. ¿Cómo detectas ese ídolo? No es un pecado. Amo a mis hijos. Pero la línea es fina entre el amor y la obsesión. La línea es fina. Y el diablo ya se encarga de embarrarlo todo, de confundirte. Ya se encarga él de eso. Pero al final es ser humilde, es ser agradecido, ser sincero. Señor, ¿tú estás? ¿Tú eres el primero en mi corazón? ¿Eres el primero en mi vida? ¿O he puesto algo más en el altar? ¿Hay algo más en el altar aparte de ti? Es hora, hermanos, y el Señor lleva tiempo diciéndolos a esta iglesia, es hora de limpiarnos, es hora de decidir por la santidad, es hora de seguir a Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Me gustaría que hicieras un ejercicio de humildad, de sensatez. Busca si hay algo allí, encima del altar. Algo que no sea el Señor. Búscalo, analízate. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Porque, hermanos, es hora de poner esos ídolos a los pies del Señor. Es hora de poner esos ídolos a los pies del Señor. Es hora. Es hora. Es hora de ser sabio. Es hora de ser sabia. Es hora, hermano. Analiza tu vida. Búscalos. Busca esos ídolos porque a veces se esconden. Búscalos. El Señor nos está zarandeando en esta mañana, nos está amonestando. Ya basta de buscar en otros sitios, ya basta de ir a otros lugares altos, ya basta de inclinar nuestros corazones a lo que no es Dios.